Los principios del IEM, los bancos centrales y la transformación de la economía. Expone con gran claridad y contundencia cómo literalmente se fabrican las crisis mediante burbujas artificiales, a fin de lograr el apoyo popular para aplicar medidas estructurales previamente diseñadas. La ocupación estadounidense, cuando la guerra terminó, la cartera crediticia de los bancos se había deteriorado. Los activos que los bancos tenían eran principalmente los bonos de guerra y préstamos concedidos a industrias destruidas. Todo el sector bancario estaba prácticamente en la bancarrota. Pero el Banco de Japón resolvió estos problemas fácilmente, comprando los títulos deteriorados del sector bancario, con las reservas recientemente creadas, dándoles un buen dinero por activos que usualmente no tenían valor. Para prevenir el tipo de agitación rural que estaban ayudando a los comunistas en China, los estadounidenses iniciaron la redistribución de la tierra de los terratenientes a sus arrendatarios. La élite capitalista de Japón, conocida como Seibatsu, fue purgada por ser partidarios de una guerra criminal y se les prohibió cualquier actividad comercial futura. Las políticas fascistas de los 30 y sus reformas que los dirigentes fascistas no pudieron implementar durante la guerra fueron completadas por la ocupación estadounidense, como la reforma agraria y la política de Seibatsu. La política de la post-ocupación. Los estudiantes japoneses hicieron disturbios en búsqueda de bloquear el Tratado de Defensa Mutua con Estados Unidos. Sistema económico de la guerra. El Ministerio de Finanzas controlaba la mayoría de aspectos de la vida económica de Japón, ya que este era el más poderoso, pero no tenía el control real y el Banco de Japón tenía que reportarle siempre. Sin embargo, la cantidad de crédito japonés era decidido por el Banco Central de Japón, pero el manejo fue hecho no solo con las tasas de interés, que es el precio del dinero, sino con la cantidad de dinero. Comienza desde la resurrección de la economía japonesa, hundida en tiempos de posguerra, hasta su cenit en el denominado milagro japonés de principios de los años 80. Políticas económicas llevadas a cabo por el Banco de Japón, supuestamente bajo la mirada del ministro de Finanzas, no obstante mucho más independiente de lo que se presupone. Pautas de ventanilla. Funcionaban de la siguiente manera. El Banco Central les decía a los bancos cuánto, a quién y cómo les debía prestar, es decir, controlaba la asignación de crédito y el control de crédito. El crash. En 1829 aparece un héroe para la prensa, su nombre era Miano. Para 1991 las pautas de ventanilla fueron eliminadas. Entre el año 1993 y 2000, 21.200 empresas quebraron y la bolsa cayó en un 80%. Al igual que en el crack del 1929 o la crisis aún latente del 2008, tanto el mercado de valores japonés como el sector de la vivienda se desplomaron más de un 80% debido a una repentina falta de crédito. 5 millones de ciudadanos japoneses perdieron sus empleos. A través de la historia económica japonesa del siglo pasado explora el rol y la influencia de los bancos centrales en la sociedad y la manera en que son utilizados para reorganizar la estructura tanto política como social y económica de una nación o supranación, de cómo la economía más potente y eficaz del mundo a finales del siglo XX acabó siendo subyugada. El milagro japonés. Tras las terribles consecuencias de la Segunda Guerra Mundial y la profunda deshonra de una sociedad tan orgullosa como la japonesa, el país nipón, aupado tanto por la influencia como por el cash norteamericano, se recuperó en tiempo récord gracias a una economía capitalista de posguerra fuertemente intervenida de una forma encubierta, llegando a ser considerada como el modelo a seguir de los países occidentales. La reforma. Sin embargo, a principios de los años 80 todo cambia. Influenciados por los influjos del neoliberalismo radical, plantean una reforma estructural de su sistema económico para convertirlo en una economía de libre mercado, donde el capital pueda fluir sin restricciones. El objetivo es sencillo: provocar una crisis alimentando una burbuja desde adentro, y así tener el pretexto perfecto para operar a su antojo.
El redentor neoliberal. Las autoridades económicas, aún soberanas, se enfrentaron a un dilema: salvar la economía o seguir con la reforma. Por supuesto, eligieron la segunda opción e hicieron pagar una fiesta del crédito bancario a los contribuyentes, un déficit continuo que hizo aumentar la deuda pública hasta más de un 250% del PIB. Se juntó con una alarmante escasez de moneda extranjera, además de una deuda privada inasumible, situación predilecta para iniciar la reforma, el principio del fin. Desregulación y reestructuración. Fase en donde el tejido económico de un país asfixiado por la crisis se reforma totalmente a gusto y semejanza de los tiburones neoliberales. En ese momento lo único que necesitan es cazar en mar revuelto para hacer beneficio personal. Se trata básicamente de quitarle la soberanía económica a una nación para así poder operar sin restricciones, cambiando sus leyes e independizando al Banco Central, y fuera de cualquier supervisión estatal y responsabilidad para con el pueblo.